derecho de defensa de los consumidores y las consumidoras es un derecho que está en constante cambio, ¿sí? Al principio parecía que tenía que ver con algún producto que alguna vez alguno compraba, ¿sí? Si uno se remonta a los años 60 o 70 u 80, ¿sí? No funcionaba, dejaba de funcionar, tenía una garantía, era medio raro porque en general las cosas tenían una tendencia a la perdurabilidad que hoy no tienen, ¿sí? Las heladeras Siam de los 50 todavía funcionan y por ahí una heladera marca Gafa que uno compró hace 2 años y medio ya tiene el freezer chorreando agua, ¿sí? Y entonces lo que yo los quiero invitar primero es a reflexionar sobre 3 aspectos que hacen que sea esencial, ¿sí? Un derecho de consumidor dinámico y que cuando no tengamos las respuestas técnicas dentro de la ley, ¿sí? Las encontremos o tengamos herramientas suficientes para buscarlas en otro lado, ¿sí? Y esos 3 les puedo compartir un PowerPoint, ¿no? A ver, host, si me... Ahí está Florencia, no me autoriza. Varios participantes. Ahí te aparece, Magi. Ah, espectacular. Miren. Y acá estamos. Entonces, yo creo que un elemento central o algo que no podemos dejar de tener en cuenta cuando vamos a analizar por qué hay que defender a los consumidores, ¿sí? Son estas primeras herramientas o estas primeras reflexiones que uno no puede dejar de hacer. Si uno se pone a pensar 30 o 40 años atrás, ¿sí? 50 años atrás, no existía una norma que defendía especial o particularmente a los consumidores. ¿Por qué ahora necesitamos una? Y bueno, la primera respuesta a eso es que anteriormente teníamos la concepción general de cuando uno celebraba un contrato o un acuerdo, las dos partes que participaban en ese contrato estaban en una situación de igualdad, ¿sí? Y esto tradicionalmente se llamaba sinalagma contractual. Pareciera ser que si yo quería contratar con Pedro la compra de un vehículo, ¿sí? La situación iba a ser totalmente equidistante en cómo negociábamos ese contrato. Pero eso fue cambiando, ¿sí? Porque la posición de la persona que va a ser la vendedora a lo largo de todas las relaciones de consumo que vamos a ver, cada vez toma una posición más fuerte y más poderosa, que requiere entonces que haya una ley especial que balancee esa situación, ¿sí? Y ponga en equilibrio, restablezca esa diferencia o ese sinalagma contractual que existía antes. Esto significa que el consumidor tiene una debilidad frente al proveedor. Pero lo más importante es comprender por qué existe esa debilidad del consumidor. ¿Por qué no existe un marco de equilibrio en la relación de consumo? ¿Por qué las personas no podemos ir y negociar fácilmente con otra parte un contrato como se podía hacer antes? Ahora vamos a ir a una mención muy rápida sobre las 3 condiciones sociológicas que generan esto, que para mí es lo más interesante de la defensa de los consumidores, ¿sí? Pero básicamente lo que yo les quiero compartir es que la legislación especial que protege a los consumidores, ¿sí? A lo largo de toda la ley, lo que va a buscar todo el tiempo es entonces nivelar esa distinción, ese desequilibrio actual que vamos a encontrar entre el consumidor y el proveedor. ¿Cómo lo va a hacer? Y lo va a hacer estableciendo un sistema de información, lo va a hacer estableciendo un sistema de garantías, lo va a hacer estableciendo una modalidad especial de responsabilidad. Entonces se va a buscar que exista una igualdad entre el consumidor y el proveedor. Esa igualdad que parece ser que cuando uno está por contratar el abono del teléfono con una multinacional, ¿sí? Desde el principio pareciera que no existe. Yo les mencionaba hace un ratito que existe una debilidad estructural del consumidor que justamente es lo que exige, ¿sí? Es lo que motiva que después haya una ley especial que proteja a estos consumidores en cualquier tipo de operación vinculada con el consumo, ¿sí? Y básicamente el primer elemento, ¿sí? Va a ser esa alienación o esa falta de elección que tiene el consumidor cuando va a comprar. Y en esto voy a dejar de compartir y me voy a detener 2 minutos a conversar con ustedes sobre lo siguiente. ¿Ustedes piensan que somos todos conscientes en el momento de realizar una compra? Cada vez que vemos en internet la promo, ¿sí? O hágalo en 6 cuotas con tarjeta. Esta es la última oportunidad para que adquiera este producto.
El producto que tiene usted va a quedar viejo y se quedará sin internet para siempre. Compre ahora, aproveche esta promoción, ¿sí? Bueno, esta existencia constante de incentivos que tenemos desde los comerciantes, ¿sí? Genera entonces que el consumidor no pueda hacer una elección racional todo el tiempo. ¿No se encuentran a veces que compraron algo que no necesitaban? Supongo que casi siempre, ¿sí? O muchas más veces de lo que uno cree, ¿sí? O a veces uno dice, qué ganas de cambiar el teléfono. Esto nos pasa a todos y la tecnología es voraz en este sentido. Y uno dice, pero me lo compré el año pasado o hace 2 años. Mi teléfono está bárbaro, lo cuidé un montón. Le compré una funda súper que tengo espectacular. Sí, pero parece que ya no está tan bueno el teléfono, ¿no? Y me dice, ¿por qué no está tan bueno el teléfono? Y me funciona más lento. Ya el programa ese de música que uso siempre me deja de funcionar. No me puedo bajar tal cosa, tal otra. Y bueno, todo esto es parte, ¿sí? Esas maniobras que hacen los proveedores y que generan, ¿sí? Que motivan un mayor consumo, y a nosotros, los consumidores, nos ponen en una posición de déficit, en una posición asimétrica, de desbalance, ¿sí? Básicamente se trata de lo que se denomina la obsolescencia programada, ¿sí? La obsolescencia programada es básicamente la intención de que las cosas dejen de durar en el tiempo lo que naturalmente deberían durar. La obsolescencia programada en una heladera es que se rompa a los 2-3 años, ¿sí? La obsolescencia programada de las lamparitas es que las lamparitas de luz antes duraban 60 o 70 años y ahora duran 2. Y ahora estamos volviendo a tratar de que duren un poco más que lo que duraban antes, ¿no? Pero hay una obsolescencia programada bastante, si se quiere, disimulada, que es la de los teléfonos, ¿sí? Uno no se da cuenta que hay una obsolescencia programada en el teléfono que se produce, por ejemplo, porque el teléfono no soporta más correr un software que es el que necesariamente tenemos que usar para usar el teléfono, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Les comparto pantalla un segundito para que vean, ¿sí? Estoy compartiendo una página de Google. Ven una promoción. Los chilenos le ganaron a Apple. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bien. Esta es una demanda que iniciaron personas que viven en Chile, ¿sí? Contra Apple por justamente una situación de obsolescencia programada, porque los teléfonos de un modelo 6 y 7, ¿sí? Cuando uno los actualizaba, se empezaban a romper las baterías por la sobrecarga de la energía que necesitaban, ¿sí? Y esos teléfonos se volvían lentos al punto tal que parecían inutilizables. Bien, esto parece bastante disimulado, ¿no? Uno no se da cuenta y eso no es más ni menos que perder el teléfono y que deje de funcionar. Pero hay otra obsolescencia programada todavía más oculta, ¿sí? ¿Cuántos pantalones de jean a veces pensamos que necesitamos? ¿Sí? ¿Por qué compramos un jean roto si tenemos uno que no está roto? ¿Por qué el jean blanco que compré hace 2 años, este año no lo voy a usar? Porque en realidad ahora se usa el jean negro. ¿Sí? Parece una pavada, pero la moda es la obsolescencia programada de la ropa. Creemos que necesitamos otra ropa y que la que tenemos no funciona, no porque se rompió, porque quizás la tenemos que romper para que esté de moda, ¿sí? O la tenemos que teñir, ¿sí? Sino porque nos convencen de que ya no sirve más, de que si yo quiero estar a la moda, de si yo quiero que la gente diga, wow, mirá las zapatillas que tiene, mirá la remera o el buzo que se compró, tengo que estar cambiando de buzo y al final, en realidad, ese jean que tengo sigue funcionando y lo sigo pudiendo usar y no necesitaba comprar el que compré. Y quizás, si no hubiera comprado el que compré, estaría mejor a fin de mes, ¿no? Pero acá vienen los otros elementos, ¿sí? La publicidad me convence de que yo lo necesito para ser feliz. De que si yo tengo ese jean voy a tener más amigos, la chica que me gusta me va a mirar, mi jefe me va a contratar para un nuevo trabajo, me va a pagar un mejor salario y bueno, y todo lo que ustedes ven en las propagandas, como el chico narigón que no se levanta a nadie, se compra un auto y de repente tiene el auto lleno de chicas, ¿no? Pero también, sí, además de la publicidad, a veces uno va al local y dice, che, no sé si lo voy a comprar porque la verdad que este mes estoy media justa, ¿sí? No, pero lo puedes pagar en cuotas, sí, pero tampoco sé si va a pagar las cuotas. No, pero son 6 cuotas, mirá, no, pero vos probá, y al final uno dice, bueno, 6 cuotas de... Y piensa que se lo puede comprar,
y después al mes siguiente no lo puede pagar y esas cuotas tienen intereses y esos intereses tienen más intereses y al final no eran cuotas tan fáciles, ¿sí? Y entonces se complicó bastante el panorama. Entonces, la obsolescencia programada, la publicidad y el crédito hacen que el consumidor cuando va a comprar quede enajenado, quede alienado, no tenga coherencia para realizar una decisión racional sobre si quiere o no quiere, debe o no debe, o puede comprar ese bien. ¿Sí? De esa perspectiva, todo lo que ustedes quieran solucionar en materia de consumidor van a poder, van a poder reflexionarlo a partir de ahí. ¿Por qué necesito información para tomar el crédito? Y porque si me dicen 6 cuotas, parece re fácil comprarlo, pero ¿de cuántos son las cuotas? ¿Cuánto estoy pagando de capital con esas cuotas? ¿Cuántos intereses? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto incluye de gastos? Entonces la ley lo que hace es establecer, por ejemplo, que cuando alguien pida un préstamo se le dé toda esa información. ¿Sí? Lo mismo con la publicidad. Bárbaro, con la publicidad son maravillosas, uno se reengancha, se quiere comprar todo lo que ve en la tele, porque lo tiene tal famoso, porque lo usa tal que llegó a Hollywood, porque este auto, o porque esta bicicleta, o porque este monopatín lo tiene todo el mundo. Y entonces uno cree que va a ser feliz, por ejemplo, consumiendo, miren, la que pasó hace muy poco son unos productos que supuestamente uno los tomaba, una harina de poroto que uno la comía y adelgazaba mágicamente, ¿sí? Eso se quitó del mercado porque era publicidad engañosa. Pero ¿saben toda la gente que compró eso? ¿Sí? Que no adelgazó y que dejó de comer comida nutritiva, ¿sí? Por comprar eso. Bueno, en definitiva, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, esos 3 elementos, esas 3 patas de la sociología del consumo son las que a ustedes les van a permitir buscar soluciones que no exactamente estén en la ley, porque lo que van a necesitar casi siempre es más información para el consumidor. Ahora bien, consumidor, proveedor, ¿quiénes son estas personas? ¿Sí? ¿Cuándo puedo aplicar esta ley? Porque la primera, ¿sí? Digamos, el primer salto en el razonamiento que uno tiene que hacer para decir si aplica o no aplica la ley de defensa del consumidor es ver si tiene una relación de consumo, es decir, si hay un consumidor de un lado y si hay un proveedor del otro. Ustedes se van a fijar, si miran una sentencia, por ejemplo, un juez que lo primero en donde se pide la aplicación de defensa del consumidor, ¿sí? Lo primero que van a ver es el juez, ¿sí? Elaborando su decisión, ¿sí? Razonando sobre si en esa situación en particular existe o no existe una relación de consumo, si hay un consumidor y si hay un proveedor. Porque si no hay una relación de consumo, si no tenemos un consumidor y un proveedor, no podemos aplicar esta ley. Tenemos que ir al Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? A la parte general de contratos. Esta ley en particular, ¿sí? Entonces va a ser solo para la relación de consumo. Vamos a ver que las normas las tenemos difundidas en distintos instrumentos, ¿sí? Ahora les vuelvo a compartir un PowerPoint, ¿sí? Estas normas que defienden a los consumidores las vamos a encontrar en primer lugar en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Después vamos a tener también normas base entre los artículos 1092 y 1122 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y después sí, la norma estrella, la que tiene la regulación más precisa y más desarrollada, que va a ser la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24240. A ver, sí. Bueno. Acá tiene el artículo 42 de la Constitución Nacional. Yo los invito a leerlos porque si ustedes leen el artículo 42 y al lado ponen la Ley de Defensa del Consumidor, van a ver que la Ley de Defensa del Consumidor no es ni más ni menos que un desglose de cada uno de estos títulos que tira el artículo 42. Por ejemplo, van a ver ustedes, como dice acá el artículo 42 de la Constitución, que los consumidores y los usuarios de bienes tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud y a una información adecuada y veraz. Y ustedes van a la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Artículos 4 y 5, y es derecho a la información y derecho a la salud. ¿Está bien? Y así, cada parte de la ley que vayan viendo se va a vincular con algún aspecto que ustedes encuentren definido acá en el artículo 42.
Como les decía antes, ¿sí? Para poder utilizar esta ley vamos a tener que tener este elenco de jugadores, ¿sí? Que son consumidor y proveedor. Bien, ¿quiénes serán o entonces cómo yo considero que existe una relación de consumo? ¿Cómo es que hay un vínculo jurídico entre un consumidor y un proveedor? La explicación más clásica o más frecuente cuando cualquiera piensa en una relación de consumo va a ser un contrato, ¿sí? Por ejemplo, contraté el servicio de internet. Bien, ahí no tendríamos dificultades porque parece bastante evidente, ¿no? Que frente a la contratación de una persona humana de un servicio celular con una gran compañía de telefonía como Movistar, Personal, etcétera, ¿sí? Pareciera ser que rápidamente uno advierte de algún modo por intuición que hay un proveedor o un consumidor. Pero esta relación de consumo, que es la que nos permite a nosotros aplicar la ley de defensa del consumidor, no se va a dar solo por un contrato. Y esto es quizás lo especial o lo particular o lo significativo que tiene la aplicación de las normas de la defensa del consumidor. O si se quiere, lo poco tradicional, ¿no? Porque pareciera ser que las normas están hechas para aplicar a contratos. Pero en este caso, ¿sí? Se van a dar algunas situaciones en las que, aun cuando yo no tenga contrato, voy a poder aplicar las normas que defienden a los consumidores de todos modos. Y estas situaciones, ¿sí? Son los que se denominan los actos unilaterales indeterminados y los hechos jurídicos, ¿sí? Le tengo acá el PowerPoint porque me imagino que deben pensar que estoy hablando en chino o en árabe, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es traducirlo al castellano, ¿sí? Esto de los actos a potenciales consumidores son situaciones recontra evidentes que ahora yo les voy a dar los ejemplos y voy a decir, ah, claro, obvio, ¿sí? Si ustedes van a un shopping, ¿sí? Y se caen en la escalera, ¿podrían considerarse consumidores? Si ustedes van al shopping y les roban la bicicleta en el estacionamiento del shopping, ¿podrían reclamar en función de la ley de defensa del consumidor? ¿Por qué? ¿Les parece que hay una relación de consumo? No, relación de consumo. Cuando uno, por ejemplo, le robaban el vehículo dentro del estacionamiento de un shopping, ¿sí? Pareciera ser que lo primero que había que pedirles era el ticket de la compra. Porque si no había comprado, no se les podía aplicar la normativa de proteger a los consumidores. Pero eso, sí, ha quedado totalmente desplazado por las normas de defensa del consumidor porque la relación de consumo es mucho más amplia que el contrato de consumo. Incluye, por ejemplo, estas situaciones en donde, por ejemplo, mediante una construcción que atrae a los consumidores a ir a comprar o a por lo menos mirar las vidrieras, en ese contexto se genera un accidente, ¿sí? Si yo estaciono el auto o la bicicleta en el estacionamiento del shopping y cuando salgo no está. Ah, ¿pero compraste? No, no compré, ¿sí? Pero toda esta estructura está hecha para que yo como consumidor venga a ver si pesco y compro, ¿sí? Otra forma de tratar de pescar consumidores, aunque no los compre, ¿sí? Son las ofertas a potenciales consumidores. ¿Vieron cuando ustedes ven una oferta en el diario, en internet, en Twitter, les llega el mail, lo pasan por el supermercado por coto y la ven afuera, ¿sí? Si ustedes entraran y vieran que esa publicidad está incumplida, ¿sí? Aun cuando ustedes no compraran el producto, porque por ejemplo no está o no les quieren aplicar el precio que dice en la promoción, ustedes sin haber comprado tienen derecho a reclamar por esa publicidad o por esa oferta, porque la oferta obliga al proveedor. También, ¿sí? Si ustedes se vieran agraviados por una publicidad o si un colectivo de personas se viera agraviado por una publicidad que por ejemplo es engañosa, no importa que una persona no esté engañada, ¿sí? Esa persona no engañada de todos modos podría pedir que esa publicidad se retire, ¿sí? Porque está dañando a otras personas que no necesariamente tienen que haber llegado al punto de consumir el producto de esa propaganda, igual se le puede generar un daño potencial, ¿sí? ¿Se entiende esto de que les puedo aplicar la ley de defensa del consumidor a una persona aún cuando no contrata solo por estar expuesto a una publicidad o una oferta o a una situación de consumo como es ir a un shopping? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Pues es súper importante.
Bien. Y la otra, ¿sí? Es el hecho jurídico o la situación del accidente. ¿Sí? En estas situaciones también pareciera ser, bueno, lo que les mencioné hace un ratito, ¿sí? Que me caiga en la escalera de shopping. Eso es un hecho jurídico, ¿sí? Una situación de un accidente en donde el proveedor va a tener que responder, no porque haya habido una relación de consumo, no porque haya un contrato de consumo, porque quizás yo no compré en el shopping, pero si me caí por la escalera y no estaban brindadas las condiciones de seguridad suficientes, yo tengo derecho, ¿sí? A la reparación. Bien, entonces, yo puedo aplicar la ley de defensa del consumidor en 3 supuestos. Por el contrato de consumo, que es lo tradicional, ¿sí? Por esta oferta a potenciales consumidores, esta oferta o estos actos unilaterales indeterminados, como pueden ser la oferta, ¿sí? Y después por los hechos jurídicos. Ahora, lo otro que nos falta en esta explicación es quiénes son estos personajes esenciales en esta obra, ¿sí? De la defensa del consumidor, son consumidor y proveedor. Y acá la primera catalogación o la primera definición es de proveedor y es muy sencilla, la encuentran en el Código Civil y Comercio de la Nación y la encuentran también en la Ley de Defensa del Consumidor, que proveedor va a ser cualquier persona humana o jurídica que tenga una actuación profesional que no tiene que ser constante o digamos, o rutinaria, no tiene que ser un acto de todos los días, sino que basta con que sea ocasional, pero va a tener que ser una persona o una empresa que produzca bienes o preste servicios que estén destinados, ¿sí? A consumidores o usuarios. Esta persona, no importa si es pública o es privada, ¿sí? Basta con que realice cualquiera de esas actividades que nosotros podemos vincular o relacionar con la producción o la provisión de un bien o de un servicio, ¿sí? Básicamente la ley define montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marcas, etcétera, pero digamos cualquier actividad vamos a considerar de una persona que intenta proveer un bien o un servicio a un consumidor. Esta definición, la verdad que no tiene grandes conflictos o cuestionamientos al momento de tratar de entenderla, ¿sí? Es fácil considerar que proveedor es el dueño del local en donde me venden la ropa, que proveedor es el dueño del supermercado o del almacén de la esquina, que proveedor es el del kiosco o incluso el proveedor de internet, ¿sí? Sin embargo, consumidor es una definición que requiere un poquito más de detalle. Y lo primero que vamos a detallar con relación a esto es que consumidor es cualquier persona humana o jurídica. Sí, las personas jurídicas pueden ser también consumidoras. Esto, si tenemos un ratito, lo vemos al final, ¿sí? Pero no se queden con la idea de que solo las personas humanas pueden ser consumidoras, porque lo cierto es que hay personas jurídicas que pueden encontrarse en una situación de desequilibrio por todos los motivos que vimos antes y que quizás tenga derecho a ser tratada como consumidora. Básicamente esta persona humana o jurídica lo que tiene que hacer para poder ser catalogado como consumidor es adquirir o utilizar algún bien o servicio, no importa que sea rentado, porque también puede ser de modo gratuito, pero lo fundamental, ¿sí? Lo que nunca se pueden olvidar cuando traten de definir a un consumidor, es que necesariamente esa adquisición o esa utilización de un bien o de un servicio tiene que tener un destino final. Básicamente esta idea de destino final es que tiene que ser uno mismo, su grupo familiar o social, quien lo termina utilizando. Entonces, una cosa es que yo compré una heladera para mi casa, o una heladera para el club, o una heladera para compartir con mis compañeros de la oficina, y otra cosa, ¿sí? Es que yo compré una heladera para poner un restaurante, ¿sí? O si se quiere, una de esos locales que actualmente venden todas cosas que están congeladas, ¿no? Pareciera ser que el que compra la heladera para su casa le da un destino final, que lo va a usar él y su familia, ¿sí? Y que quien compra una heladera, o si se quiere, muchas veces resulta mucho más fácil en un vehículo, ¿no? Si uno compra un automóvil para utilizar con su familia, es claramente consumidor. Ahora, si uno compra un camión para transportar mercaderías, pareciera ser que uno no le da un destino final a la cosa camión, porque justamente lo utiliza para continuar
otorgándole a determinado producto una cadena de valor en un sistema de distribución de bienes, ¿no? Esto me tengo 2 minutitos, ¿sí? Para de vuelta tratar de traducir al castellano, para decirlo de algún modo, y es que si uno esa cosa la utiliza para sí mismo, para su grupo familiar, de un modo sencillo, simple o directo, puede ser catalogado como consumidor y uno puede decir que hay destino final. Ahora bien, si uno esa cosa la utiliza para seguir produciendo algo, si lo utiliza para continuar con una con el desarrollo de un producto o de un bien o de un servicio, ¿sí? No estoy dándole un destino final. Entonces, si yo compro un camión para seguir, por ejemplo, para realizar el transporte de materia prima de Neuquén a Capital Federal, ¿sí? O a la provincia de Buenos Aires, bueno, ese camión no lo estoy usando con un destino final, lo estoy reintroduciendo en una matriz que produce. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es básicamente una Ahí, forma... perdón, Majo, voy a dejar una pregunta para el final, ¿no? Que se me ocurre en función de lo que decís y de lo que escuché de Irina. ¿Qué pasa si yo utilizo internet en mi casa, pero también para trabajar, ¿no? Pensémoslo para luego ver si con el transcurrir de la clase nos podemos encuadrar o no como consumidores, en realidad como usuarios, ¿no? Sería ahí del servicio. Vamos a ir a un gran debate, ¿sí? Todavía se pelea la jurisprudencia y la doctrina. Una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un kiosco y me compro lo que es un freezer para, no sé, para vender helados, ahí no le estoy dando un destino final, ¿o sí? Sí, esto es una situación que Te hago una consulta, perdón, a ver si ahora me escuchás. como el actor principal de nuestra digamos de nuestro tema. Pero dentro de esos consumidores, ¿sí? Vamos a tener algunos tipos de consumidores. Esperen que mi perro ladra, es rarísimo. Disculpen. Pero dentro de la definición de consumidores vamos a encontrar distintos tipos de consumidores. Y para esto, sí, les vuelvo a compartir. Sí, pantalla. Y se ve, a ver, se ve un cuadrito. ¿Qué se ve? Sí, un cuadro tipo. Un cuadrito dice tipo, perdonen, pues tengo abiertos varios PowerPoints. Sí, consumidor, directo, indirecto. Bárbaro, gracias. Bueno, entonces vamos a tener dos tipos de consumidores, el consumidor directo y quien se denomina el consumidor directo o equiparado. El consumidor directo, sí, es la persona que, como dice por definición, directamente o en sentido estricto, es quien va y se ve involucrado en la relación de consumo. Si uno quisiera ir al ejemplo clásico, es el que firma el contrato, ¿sí? O el que compra la licuadora, o el que estaciona la bicicleta en el estacionamiento del shopping, o el que se cae en la escalera del shopping, ¿sí? En cambio, el consumidor indirecto va a ser aquella persona que no es exactamente la que se encuentra en el eje de la relación entre proveedor y consumidor, pero que termina siendo destinatario, que termina siendo la persona que utiliza o que es beneficiario de ese bien o de ese servicio. Básicamente es la persona que utiliza, por ejemplo, la computadora o el automóvil que compró otra persona. O mismo la persona que tiene una tarjeta de crédito que no es la titular de la tarjeta de crédito, sino que usa la tarjeta de crédito de su padre o de su pareja. O si quien termina, por ejemplo, teniendo la suerte de emplear la medicina prepaga, ¿sí? Que tiene un familiar en el trabajo. ¿Está bien? Ellos no son los contratantes principales, pero adquieren derechos y se transforman, ¿sí? En personajes principales, en consumidores principales, porque son esas personas que resultan beneficiarios de contratos que celebraron otras personas, ¿sí?
¿Se entiende la diferencia entre estos dos tipos de consumidores? Bien. Y después, solo lo voy a mencionar, tenemos un tercer tipo de consumidor, que es el que está expuesto, ¿sí?, a una relación de consumo, que no es ni el consumidor directo ni el consumidor indirecto, pero es quien se encuentra afectado de forma potencial, ¿sí?, por prácticas de mercado, ¿sí?, o por defecto de los productos. Esto podría ser, por ejemplo, aquella persona que se ve afectada por una publicidad, ¿sí? Esa persona no realiza el consumo, pero está expuesto a una relación de consumo por haberse visto, si se quiere, afectada por ejemplo, la publicidad que está lanzada en medios masivos de comunicación. O también sucede en algunos casos que, por ejemplo, tengo el daño en el shopping sin haber comprado, ¿sí? Puede ser en el local bailable, puede ser en un supermercado. ¿Vieron a veces cuando van al supermercado? Que esto yo lo cuento siempre porque me remonta a mi infancia, ¿sí? Uno de los programas en mi familia, yo soy la mayor de 10 hermanos, uno de los programas para mi mamá era que mi papá nos llevara de casa los fines de semana, ¿sí? Nos sacara un rato. Y casi siempre íbamos a hacer las compras el sábado del supermercado, ¿no? Y yo me acuerdo que íbamos por todos los stands probando las nuevas salchichas, los nuevos patties, el nuevo yogur, ¿sí? Y bueno, ahí no hay un contrato. Porque nosotros no estamos comprando la caja de patties que vino intoxicado. Pero si nosotros probáramos esa hamburguesa, por ejemplo, y alguno se intoxicara, tiene derecho a la protección a todo ese marco de protección del consumidor, de todos modos, por hallarse expuesto a una práctica de mercado que es, por ejemplo, conseguir publicidad o publicitar un producto a través de ofrecerlo gratis en stands en el supermercado. Bien. Y lo último que voy a mencionar en este caso es una nueva categoría que se llama subconsumidor, que es una categoría diferenciada de consumidores, que son esas personas que por alguna circunstancia en particular ahora se denominan consumidores hipervulnerables, ¿sí? Son personas que, por ejemplo, por su situación económica, por su género, por su estado físico o mental, las personas discapacitadas con una discapacidad, por ejemplo, motriz, o por ejemplo las personas mayores que tienen dificultades para manejar la tecnología, o incluso alguna persona que tenga, si se quiere, alguna circunstancia étnica que le dificulte la comprensión del lenguaje, ¿sí? Y distintas circunstancias exigen una mayor protección a la prototípica que se le daría a cualquier consumidor. Y frente a esto sí hay una reciente en el sentido que es bastante novedosa, sí, una reciente resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, que es la 139 del año 2020, ¿sí? Donde especialmente distingue quiénes son estas personas hipervulnerables, entre las que menciona a la gente mayor de edad, ¿sí? O por ejemplo a personas que tienen alguna situación como la transexualidad o incluso alguna dificultad motriz que motiva una protección todavía más especial, ¿sí? Bien. ¿No estaba mostrando nada? Sí, se vio. Bien. Y miren, en este contexto, qué interesante que es esto, ¿sí? Les voy a mostrar un par de cositas curiosas que a mí siempre me encanta andar buscando, ¿sí? Por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina sacó hace poquito una página para personas mayores. Se llama Mayores Activos y es una página llena de información, ¿sí? Y de tutoriales para las personas mayores que no se llevan mucho con el home banking o con el cajero automático. Las publicidades son buenísimas. Son espectaculares las publicidades y además están buenísimos, ¿sí? Los aplicativos, ¿sí? No solo para los adultos mayores, sino para algunos que no se lleven muy bien con la tecnología. Esto no es ni más ni menos que la defensa de los consumidores hipervulnerables, ¿sí? Que la conexión entre esas personas hipervulnerables mayores que tienen una dificultad para relacionarse con la tecnología porque no son nativos de nacimiento, ¿sí? Y hoy es el único modo, y durante la pandemia fue el único modo que tenían, por ejemplo, de acceder a manejar sus fondos o a ver cuánto les quedaba de saldo en la tarjeta o, por ejemplo, hacer una compra por supermercado online para no salir, ¿no? En aquella época.
otro dato importante para compartirles sobre la defensa del consumidor, por ejemplo... Ah, no, perdón, en esto se lo voy a mostrar después. Bien. Bueno, y entonces yo recién les mencioné un montón de circunstancias, vamos a decir, macro, de un marco, ¿sí?, sobre la defensa de los consumidores. Tenemos condiciones sociológicas que generan a un ciudadano o a una persona más débil en una contratación, y entonces tenemos un consumidor que va a requerir de una protección especial para ser, para ser defendido si tiene algún conflicto con un proveedor. Ahora, ¿en qué consiste esa protección especial? ¿No? Porque venimos hablando de que tenemos que equilibrar, que pobre el consumidor, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué se trata esto? Bueno, tenemos toda una ley que es larguísima y que además nos lleva todo un cuatrimestre, así que a modo de síntesis y rápidamente yo voy a tomar un PowerPoint que bajé en alguna época de la página de defensa de los consumidores y las consumidoras, ¿sí? Porque yo no sé hacer PowerPoint con dibujitos como saben hacer Florencia y Pedro, ¿sí? A mí ese don no me vino, solo trato de copiarme de ellos. Pero bueno, tengo esto para compartirles que me parece que es un buen raconto, ¿sí? Una buena forma de resumen sobre si se quiere, un análisis general de cuáles son los derechos que tienen los consumidores, ¿sí? Básicamente, sí, el primer derecho que tienen los consumidores es a satisfacer sus necesidades básicas. Esto es acceder a alimentos, a prendas de vestimenta. Por ejemplo, si nos queremos detener en algún ejemplo sobre el derecho a la vestimenta, actualmente está en debate, sí, la ley de talles, porque hay personas que no encuentran talle para comprarse ropa. Hay, por ejemplo, personas que tienen algún problema, por ejemplo, como los celíacos, que no encuentran alimentos, ¿sí? O son muy caros, profe. O son muy caros, ¿sí? Son incomparables. Yo tengo un hijo que es celíaco y alimentarse le cuesta fortuna. Sí, es muy caro. No te digo bajar la tostada. $5.000 una comida. Sí, y también las personas diabéticas, sí, que tienen que comer sin azúcar. Y esto también se vincula con el derecho a la información, ¿sí? Y a la salud. Bueno, como verán, los derechos de los consumidores se mezclan todo el tiempo. Cada vez que uno da un ejemplo de un derecho, se encuentra con la vinculación con varios derechos más, ¿no? Pero bueno, básicamente, primero, como consumidores, tenemos derechos a satisfacer un montón de necesidades y la legislación tiene que ir moldeando esas necesidades en función de lo que vamos necesitando. Como les decía recién, la ley de talles en materia de vestimenta, la ley en materia de alimentos, por ejemplo, precios accesibles para personas que tienen determinada complicación médica, como la diabetes o puede ser la celiaquía, ¿sí? E incluso el derecho a la educación para la defensa de los derechos de los consumidores, ¿sí? Una cosa que yo hago mucho en mi familia, yo les dije soy la mayor de 10 hermanos, es que cada uno que tiene un problema a los consumidores, ¿sí?, me consulta a mí. Yo me he transformado en un centro de atención a los consumidores, ya empezando desde el núcleo básico familiar, con lo cual, ¿sí?, lo que intento, ¿sí?, es motivar el compromiso individual de cada uno. Entonces los hago meterse en internet, que busquen qué derechos tienen, a ver cómo los defienden, que hagan una primera cartita quejándose y yo después se las completo con artículos y algunas palabras difíciles de cara de abogado, ¿sí? Pero bueno, esto también requiere de un compromiso aún de las personas que no son profesionales del derecho. Tenemos como consumidores derecho a la salud y a la seguridad en el consumo, ¿sí? No nos pueden vender cosas que dañen la salud, no pueden, por ejemplo, vender juguetes para niños que sean tóxicos y se los comen, porque los niños en el 90% de los casos se quieren comer los juguetes que adquieren, ¿sí? No nos pueden vender un producto diciendo que nos va a ayudar a adelgazar si después nos hace mal y no adelgazamos. No nos pueden vender un producto diciendo, y este es un caso verídico, ¿sí? Lo cuento siempre, el caso de Danonino. Hay muchas madres que piensan que es un complemento alimenticio sumamente poderoso y en realidad no tiene los efectos deseados, ¿sí? No es más ni menos que un yogur que trae algunos beneficios, pero había familias que suprimían una de las ingestas diarias por un Danonino, ¿sí?, con mucho esfuerzo. Se tuvieron que suprimir algunas publicidades por este caso, ¿sí?, a pedido de médicos. Tampoco nos pueden vender sin dar como el caso de instrucciones. Satial.
Claro, el caso de Satial, yo lo tengo acá, no sé si lo googleé, pero justamente el caso de Satial es infracción al derecho a la información y derecho a la salud, ¿sí? Es Están más, sancionados. habían varias personas de profesionales y gente famosa que están ahora en una demanda por el hecho de que no era como se decía que ellos, cómo lo informaban ellos. Exactamente, porque al final terminó siendo un polvo de porotos. No hacía mal, pero no hacía el bien que decían. No, aparte la publicidad engañosa, ahí era que no la hacía directamente el conductor del programa o una propaganda, sino que parecía que un invitado lo recomendaba espontáneamente, con lo cual era doblemente engañoso, porque era como una charla espontánea que se generaba y de repente, sí, lo probé y es buenísimo, lo recomiendo. Y eso, por lo menos también en lo que yo estuve leyendo, encontraba como dice Majo, ¿no? Es inverosímil pensar que te podés comer 2 platos de ravioles y no engordar por tener un polvito mágico. Y ahí había gente toda fit que por ahí te lo recomendaba como si fuera real, ¿no? Y como a mí me pasó, compralo. Y el producto encima es carísimo. Claro, agarraban y decían, no sé, agarraban un alfajor, lo abrían y, disculpen, y le ponían en polvo la harina esa mágica que decían que era, no sé, te bajabas una docena de facturas y no engordabas nunca. Miren, ¿Se un acuerdan ejemplo. También que lo del caso de recomendaban Reduce por Fat Fat? televisión. Esos son todos ejemplos, ¿sí? De situaciones en donde hay o una publicidad engañosa o hay falta de información. Y la publicidad que omite dar información también se considera engañosa, ¿sí? Ustedes piensen que ahora, por ejemplo, estas son parte de las evoluciones constantes que tiene la aplicación del área de defensa del consumidor. Antes, el uso de una pasta de dientes nos la recomendaba un actor famoso que tenía una linda sonrisa, ¿sí? Ahora no lo pueden hacer más. Si alguien nos recomienda una pasta de dientes, tiene que ser un dentista. Y ahora, si ustedes se fijan, cada vez que aparece un dentista recomendándonos una pasta de dientes, ¿sí? Tiene el número de matrícula, porque solo nos puede recomendar un producto médico una persona que es especialista en esa materia que nos recomienda, ¿sí? Pero incluso, ¿sí? Como el caso de Colgate, Claro, exactamente. Pero que incluso, aparecían los odontólogos y es que decían ahora tiene... que Colgate, sí, Sí, perdón, Guillermo, te escucho. que Colgate decía que los odontólogos recomendaban a todos sus pacientes y era mentira, ningún odontólogo había recomendado en ningún momento Colgate. Palmolive recibió una demanda millonaria y la terminó perdiendo. Es que justamente por eso ahora se exige, ¿no? Porque además te decían, no, tu odontólogo te lo recomienda y era un pibe que se había comprado, que se había comprado un ambo que se lo había pedido prestado al hermano, ¿sí? No sabíamos si era un odontólogo. Bueno, parte de eso que yo les mencionaba, ¿sí? Que es esta especie de lograr un equilibrio entre el proveedor y el consumidor, por ejemplo, está dado por más información. Si alguien me va a informar sobre lo bueno que tiene un producto, tiene que ser alguien que sepa sobre el producto, porque puede poner en juego mi salud, ¿no? Entonces que venga un médico, y si es un médico, me digan qué matrícula tiene, ¿no? Lo mismo que si ponen... ¿Te puedo hacer una consulta con Sí, adelante. respecto al tema este de la información? Sí. De las grandes cadenas que procesan alimentos o de los grandes, los que poseen campos y echan pesticida y fumigan, y que nosotros vamos ingiriendo todo eso como consumidores finales. O sea, eso, ¿cómo lo defendés? O sea, porque tampoco tenés información sobre los pesticidas que echan, lo que causa a largo plazo, porque por ahí en lo inmediato no te hace nada, pero la ingesta constante de eso... Hay varias cuestiones para ver sobre este punto. Uno de ellos sí es la lucha que se está dando actualmente por el formato, en realidad por el etiquetado frontal. Yo creo que en eso hay una aceptación, o sea, está unificada la aceptación de que tiene que haber un etiquetado frontal en los productos. Hay una gran discusión sobre qué etiquetado se utiliza, ¿no? El otro día leía que hay distinciones sobre sistemas, que hay uno que dice, bueno, nada, que depende cómo el estándar, por ejemplo, para decir que es alto en calorías,
es muy exigente, entonces por ahí un producto que es relativamente saludable va a parecer como alto en azúcares y entonces se va a dejar de consumir un producto que quizás es beneficioso para la salud. Bueno, la discusión está sobre cuál es el estándar, pero en definitiva la intención es brindar información a los consumidores, ¿sí? ¿Cómo? Sobre los alimentos que ingieren. ¿Cómo les damos información? Les ponemos etiquetas para que lo vean, ¿sí? Porque, y esto también, sí, yo los invito a empezar a transformarse en consumidores responsables. ¿Sí? No basta compararme de un lado de la vereda y decir, ay, pobre de mí, que soy consumidor, denme todo lo que necesito y hagan todo como yo quiero, sino que tengo que ser también un consumidor responsable, ¿no? ¿Alguna vez me paro en el supermercado y miro atrás y comparo dos productos? ¿Sí? A veces pienso cuando compro un producto si quizás no hay uno que viene con un envase más saludable para el ambiente. Yo tengo una hermana que compra o no compra un producto en función de si el envase es o no es reciclable, ¿sí? Y a mí eso, a todos nosotros como familia nos ha enseñado y desde que mi sobrina un día cayó a mi casa y dijo, ¿por qué en esta familia no se recicla? Todos reciclamos, ¿sí? Entonces, está buenísimo tener la ley para defendernos, pero también creo que la forma de lograr el cambio social y un impacto en todos esos derechos que nos tienen que defender a los consumidores es que los consumidores los exijamos desde una situación proactiva, ¿no? No compremos más a ese que contamina, Lo que pasa ¿no? que Doc, disculpe, lo que Sí, sí, pasa que, por adelante, Silvia. ejemplo, lo mismo pasa con la verdura. Usted no sé si se dio cuenta que compra un tomate, parece precioso, y a los 2 días está horrible. Y uno se Sí, da pero cuenta. yo compro el tomate más feo que aparezca, el que No, no, parezca pero más se pone, perita, menos hermoso, ese lo compro porque no, parece no, más no, pero verdadero. se pone negro. Usted observe la verdura y se pone negra, pero tiene un ¿Alguna color vez horrible. Perdonen, ¿vieron ese No, video que la comida de McDonald's puede estar 2 años dentro de la bolsa y no se pudre? sí, lo vimos. Yo no como McDonald's, por ejemplo. Yo No, no, yo no me gusta tampoco. la O comida no de debería. McDonald's. Yo Pero no bueno, como, al no me margen gusta. de eso. No, no me ¿Cuántos? gusta. Pero los niños, cuando uno dice, ¿qué querés Comen, hacer? les Quieren ir a encanta, sí, McDonald's. sí, sí, totalmente. Pero a eso Pero me refiero, ¿ves? Cada tanto, ¿Cómo Silvia, pelear una M contra eso? dorada. Pero macho, los derechos, ¿sí? Que tengo, y este es el fundamental, es el derecho a la información clara, detallada, cierta y gratuita, ¿sí? Básicamente, que si firmo un contrato, me lo envíen por lo menos por correo electrónico, ¿sí? Que si me ofrecen un producto, si por ejemplo adquiero un préstamo en un banco, me digan cuántas cuotas son, cuánto tengo que pagar, cuánto me salió al final, ¿sí? Y sobre todo que no me compren, no me cobren por esa información. Otro derecho general que tenemos los consumidores es a poder elegir, a que tengamos variedad de proveedores, de bienes y servicios, que haya distintos precios y calidades entre los que yo pueda elegir y sobre todo a tener distintas formas de pago, ¿sí? Poder pagar en efectivo, en tarjeta, financiado o no, en función de las posibilidades que tiene cada familia. Uno de los Respecto a derechos eso, esenciales, ¿sí? respecto a eso hubo una modificación ahora, ¿no? Otro de los derechos, y este sí es fundamental, es el derecho al trato digno, ¿sí? Nos tienen que atender bien. Si voy a un banco y soy mayor de edad o no puedo estar parado millones de horas, ¿sí? Tengo que poderme sentar, me tienen que atender en determinado tiempo, no me pueden discriminar por mi origen, ¿sí? Ni por mi forma de vestir, ni por ninguna otra condición, como por ejemplo incluso por ser extranjero, ¿sí? Y sobre todo, sí, esto es muy importante, muchas veces sucede, por ejemplo, con relación al trato digno, eh, a veces vieron cuando se suben al transporte público que uno no entra y tiene que empujar. Bueno, hay algunas consideraciones, hay fallos que dicen que eso no es trato digno y que, vamos a decir, las transportistas deberían prestar un servicio con frecuencia suficiente para que no viajemos como ganado, ¿sí? En el transporte público. ¿Hay algún país de Oriente en donde empujan a la gente para que entre en el subte? No sé si es China o Corea, ¿sí? Bueno, eso no sería trato digno según nuestra ley. Tenemos derecho, sí, a la protección de nuestros intereses económicos. Básicamente esto tiene que ver con que si me venden un producto y ese producto deja de funcionar, me brinden un servicio de garantía y a su vez, si tengo inconvenientes con el producto o el servicio, ¿sí? No solo me lo reparen, sino que eventualmente me indemnicen. Esto puede ser o con la sustitución, que me den la misma cosa otra vez y que funcione, ¿sí?
que me mantengan esa cosa que no funciona muy bien, pero que me hagan un descuento en el precio, o eventualmente directamente dejar sin efecto el contrato y que me devuelvan lo que yo aboné y reintegrarme en todos esos casos los daños y perjuicios que se me hubieran ocasionado. Tenemos derecho a una organización y a una representación de los derechos del consumidor. Esto es lo que probablemente más adelante en su carrera escuchen como las acciones colectivas. Es la posibilidad de que existan asociaciones que defiendan intereses de muchas personas que son consumidoras. Tenemos derecho a un ambiente saludable. La principal función de que todos los integrantes de esta comisión de José de Paz reciclen, ¿sí? Pero también a que los proveedores brinden y digamos, desarrollen sus productos de un modo sustentable. Y finalmente tenemos derecho a la educación en el consumo. Esto es básicamente a que todas las personas tengan derecho a conocer cuáles son sus derechos, sus responsabilidades y sus obligaciones como consumidores. Y sí, esto que veíamos al principio, sean muy conscientes de en qué condiciones toman decisiones, ¿sí? Y entonces la ley lo que intenta todo el tiempo es a través de información complementar esa deficiencia, si se quiere, o ese desequilibrio originario que tiene el consumidor. En conclusión, si ustedes se ponen a pensar, muchas veces el consumidor compra desinformado porque no sabe cuántas son las cuotas de la tarjeta de crédito. ¿Qué hace la ley? Díganle cuántas cuotas son y cuántos salen. El consumidor compra un producto porque le parece que está buenísimo y después ese producto no funciona. Necesita un servicio de garantía para que se le brinde, para que se le repare eso que funciona mal. Y si no funciona bien, después de reparado, tiene derecho sí a reclamar para que se le restituya, se le entregue uno nuevo o eventualmente iniciar una acción por reclamando daños y perjuicios, ¿sí? Si mi heladera fue al service, tengo derecho a que la retiren gratis de mi casa si está en el periodo de garantía y que cuando me la devuelvan me digan exactamente qué me arreglaron, ¿no? Por ejemplo, si me brindan una reparación de un servicio, me tienen que entregar un listado de todas esas cosas que me arreglaron o de los productos que necesitan para repararlo y cuánto me va a salir. Como ustedes verán, si ustedes agarran la ley de defensa del consumidor, en definitiva lo que la ley todo el tiempo va a hacer es tratar de al consumidor que está en una situación de desamparo, equilibrarlo y colocarlo en la misma situación del proveedor, dándole más información y más herramientas, ¿sí? Para que estén en una situación paritaria, para que esto se parezca más a un contrato entre iguales, ¿sí?